Buenas tardes. Hoy continuaré hablando de los hospitales públicos, las obras sociales y la medicina privada. De esos tres subsistemas, podría decir, ¿cuál es el más complicado? Pero es que están principalmente los tres complicados de alguna manera. La medicina privada, al ser privada, ¿no? Está en mejores condiciones de brindar servicios bien normales. Y las obras sociales también, y la medicina pública también. Solamente que en Argentina está todo mal organizado, como ya lo comentábamos, y ya todo el mundo está de acuerdo que el sistema de salud parece un rejunte, ¿no?, de malas ideas, más que un plan bien pensado para que esté todo bien organizado, para que ningún sector termine beneficiándose con el otro de una manera exagerada, y especialmente para que la salud pública, ¿sí?, esté privilegiada, que es lo que tiene que suceder en todos los países, que esté privilegiada la salud pública. De la misma manera que la educación pública también debería estar privilegiada en todos los países, como es en Finlandia, y de una manera excelente. Perfectible, por supuesto, pero que tiene resultados extraordinarios en Finlandia. El sector público presenta, digamos, irregularidades que tienen que ver con la falta de presupuesto, que falta un poquito de más eficiencia, mejor gestión, y se puede mejorar perfectamente. Lo que notamos en el subsistema de las obras sociales es algo más difícil de entender, ¿no? En el sentido, no sé si difícil, no es difícil de entender, sino algo más complicado por el hecho de que el dinero no se maneja muy bien. No hay controles. Se le entrega a los sindicatos, a los sindicalistas, mucho dinero, un inmenso dinero, recaudado por el Estado, a los trabajadores, que debería ir al Estado, debería quedar en el Estado, no dárselo a los sindicalistas para que lo administren. Porque, el sistema, digamos, de obras sociales administradas por los sindicalistas fue creado por Juan Perón, y no fue Juan Perón el que decidió que el Estado recaude, ¿no?, un 6% a los empleadores y un 3% a los empleados, para después entregarle a cada sindicato lo que se ha recaudado de cada gremio. Esa no fue la idea peronista. Por eso, acá hay un artículo que dice: obras sociales, otro malentendido peronista.
Así que si buscamos errores en este sistema, no achaquemos todo a Juan Domingo Perón. ¿Sí? Hay errores, por supuesto, en todos los gobiernos, pero voy a leer un poquito algo de que ya también he leído en parte, pero para que a ver si lo entendemos bien los argentinos, ¿no? Especialmente los argentinos. Esto fue publicado en la politicaonline.com por Mario Moldovan, 28 de noviembre de 2010, hace 14 años de esto. Bueno, podría haber elegido un artículo más actual, pero parece mentira que los problemas siguen igual, son los mismos y continúan. No se cambió el statu quo, que es lo que habría que cambiar. Dice lo siguiente, el señor Moldovan: por obra y gracia de las miserias políticas, las obras sociales sindicales están en el ojo de la tormenta. Existe un viejo malentendido según el cual son la quinta esencia de la doctrina peronista, ¿no? Pero no es la doctrina peronista la que tiene que ver con los problemas, con todos los problemas, porque continúa diciendo: sin embargo, son el fruto de un acuerdo entre una dictadura militar de Onganía y los sindicalistas que quisieron reemplazar a Perón, porque hubo muchas veces intereses políticos, no acuerdos, que parecían contubernios algunos, porque cada uno buscaba su interés, que no era tan coincidente con el interés del bien común, no era muy congruente con el bienestar de todos los argentinos. Varios jueces federales, esto lo dicen en 2010, varios jueces federales hasta se pelean por allanar sindicatos, obras sociales y droguerías. Ayer hubo casi 50 allanamientos, dice aquí. Pero bueno, sabemos perfectamente los argentinos que todo continúa igual, todos estos allanamientos, no sé si sirvieron para mucho porque siguen existiendo muchísimos inconvenientes y falta de control, mala administración aparentemente, y el mismo sistema falla, por el cual, como ya comenté en otra oportunidad, hay aproximadamente 300 obras sociales sindicales, de las cuales son, no sé, son pocas las que pueden brindar un servicio de salud a los afiliados, en condiciones mínimas. Y la gran mayoría de ellas no deberían recibir dinero de ninguna manera, ninguna debería recibir, pero que les den dinero del Estado, ¿no? Lo que recauda, para que ellos se ocupen de la salud, es como que se desperdicia muchísimo dinero, porque las obras sociales, la gran mayoría, tienen que acudir a empresas prepagas, con los cuales hay negocios que no son muy claros. Y muchas veces no prestan los servicios que deben prestar a los afiliados. Muchos afiliados se sienten frustrados con la obra social que tienen de su sindicato. Está en juego, hablamos siempre del año 2010, ¿no? Como así también puede suceder ahora. Está en juego el tema de los medicamentos truchos, pero en el camino saltaron los enjuagues de dinero, las malas o inexistentes prestaciones y las defraudaciones varias, para no hablar del enriquecimiento ilícito. Lo que hoy se investiga se conoce desde siempre en los mentideros políticos. Secreto a voces, dice el lugar común. Ese secreto está cubierto por un malentendido según el cual las obras sociales son la quintesencia de la doctrina peronista y de la lucha de la clase trabajadora.
Sin embargo, las obras sociales tal como hoy existen no son un invento peronista, sino el fruto de un acuerdo entre una dictadura militar y los sindicalistas que quisieron reemplazar a Perón cuando el viejo general ni soñaba con volver y ser presidente por tercera vez. El legado de Onganía, un subtítulo. Este año se cumple un aniversario redondo de la ley 18.610 que promulgó el general Juan Carlos Onganía en 1970 para los muchachos de la patria sindical. Bueno, hablan un lenguaje un poquitito criollo, ¿no? Un poquito de barrio. Pero bueno, creo que lo explica bien en general. Cuentan que uno de ellos, de los sindicalistas, al recibir el preciado negocio, cuando Onganía no promulgó esa ley, según la cual los sindicalistas iban a recibir todo el dinero que recaudaban los empleadores, de ellos y de los empleados. Este señor opinaba: me parece que con esto nos hacemos ricos, pero se acabó la resistencia peronista. Como que se hacían millonarios y se acabó tanto el interés por el trabajador. Porque muchas veces ser peronista era como algo así, como está muy asociado a la defensa de los derechos del trabajador, ¿no? Hagamos un poco de historia, dice el señor Moldován. Antes de 1946 prácticamente no existía la salud pública. La medicina era una función privada y si eras pobre te arreglabas con la curandera. Por eso, algunos pocos y poderosos gremios empezaron con la noble acción mutualista para cubrir los requerimientos de sus afiliados. Acá dice mutualista, la mutual, ¿no? ¿Qué importancia que tiene? Muchas veces. Y continúa, la Unión Ferroviaria, la misma pero distinta, que ahora sostiene matones y asesinos, bueno, entre sus dirigentes, fue pionera en la materia. En 1919 abrió su propia caja de jubilaciones y unos años después el hogar ferroviario. En 1940 llegaron a tener su propio hospital clausurado en el fatídico año 1999. Pero era una excepción. Es decir, llegó a tener su propio hospital. Un sindicato. Y en 1999, cuando cerraron, gobernaba Carlos Menem con sus políticas liberales. Te aclaro que las opiniones de este señor no significa que sean opiniones con las cuales esté de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo con muchas maneras de opinar del señor. Bueno, por lo menos con algunas. El cambio llegó con Perón. El tipo vio la luz en el horizonte y fue hacia allá. Por decreto, en el 45, organizó las asociaciones profesionales de trabajadores que, con apoyo estatal, permitieron profundizar el proceso iniciado por la Unión Ferroviaria y otras entidades gremiales. Como que Perón quiso perfeccionar, ¿no?, esa buena idea de los sindicalistas de crear una mutual que se ocupe de la salud de los trabajadores. Pero bueno, ahora viene otro párrafo en el cual se aclara mejor el asunto, porque dice: pero la revolución vino después, cuando en el 46 se desarrolla el concepto de sistema de salud asistencialista. En este sistema había lugar y mucho para las obras sociales, pero el principio era que el Estado solamente financiará a todo el sistema de salud con rentas generales. Y dice, vaya a saber por qué, pero este Perón no repartía subsidios para obras sociales sindicales. Prefería hacer hospitales públicos y sostenerlos con las rentas de la nación, con los impuestos que pagaban los ciudadanos en general. Porque acá no, con
con ocasión de los hospitales públicos creados por Perón en su primer gobierno, en el segundo gobierno, no acudieron a un sistema de recaudaciones como es el de ahora, ¿no? Un porcentaje que paga el empleador y otro que paga el empleado. En cierta manera a mí me parece más sencillo ese sistema y más práctico por muchos motivos, pero además se me ocurre, ¿no? Es algo que no lo estudié mucho, pero estoy viendo que en Australia no tienen muchos impuestos y uno de ellos es el impuesto importante, ¿no? El impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta, ¿no? Que es progresivo. Cuando más se gana, más porcentaje se paga. Allá lo tienen muy bien pensado. Y casi todos los empleados también pagan impuesto a las ganancias, pero pagan un importe pequeño, no sé si un 10% o menos. Comienza con esa alícuota, ¿no? 10%, o un poco menos creo que debe ser. Y tienen además un IVA bastante reducido. En cambio los empresarios, cuanto más ganan, más tienen que aportar, ¿sí? Creo que lo máximo será alrededor de un 30 y pico por ciento. Porque entonces, en lugar de que los ciudadanos argentinos, con el impuesto al valor agregado, mantengan a todas las instituciones públicas, contribuyan al gasto público como contribuyen, que es más del 50% quizás del gasto público general en Argentina, en lugar de que sean los que más aporte hacen, porque actualmente la ecuación entre impuestos indirectos, que son el IVA, por ejemplo, y uno o dos impuestos más, y después el impuesto directo, que es el que pagan especialmente los empresarios y los que tienen altos ingresos, bueno, perjudica de una manera notoria a los trabajadores. En Australia, hace unos años, yo busqué en el Ministerio de Economía de Australia la información de cómo recaudan los impuestos. Es decir, cuánto porcentaje de impuesto directo, cuánto de impuesto indirecto, y resulta que ellos, en aquel entonces, no me acuerdo bien exactamente qué año era, pero 10 años será de ahora aproximadamente, estaban recaudando algo así como el 73% de impuestos directos, que son los impuestos de las ganancias, a la renta, y solamente el 23% de impuestos indirectos, es decir, el impuesto al valor agregado, el IVA. Pero bueno, acá el tema central por el día de hoy es el tremendo desorden que existe con las obras sindicales. Como dije, Perón no repartía subsidios para obras sindicales, prefería hacer hospitales públicos. Este Perón no inauguraba sanatorios truchos de sindicalistas gerentes. Bueno, este señor dice que algunos sanatorios son truchos. Bueno, quisiera yo creer que no es tan así, pero digo lo que piensa el hombre sin ánimo de querer, digamos, crear una polémica, ¿no? Es cuestión de escuchar también otras opiniones. De todos modos, bueno, algunas verdades las dice el señor. Y dice también, un segundito, por favor.
Estaba diciendo que el presidente Perón prefería tener a Ramón Carrillo frente al Ministerio de Salud y crear una red de hospitales como se creó en aquel entonces. Que a mí me parece, por la experiencia que tengo de haber vivido unos cuantos años, y por las pocas experiencias que tuve con la medicina pública de niño, el sistema funcionaba bien, muy bien. Pero no solamente en la época de Juan Perón, antes de su gobierno, también los gobiernos se habían ocupado de los hospitales públicos, de crear buenos hospitales. Y acá dice, no, y hay más de Perón, porque en 1974, a 4 años del negocio entre Onganía, Francisco Manrique y Bandor, bueno, Onganía fue el presidente en aquel entonces, Francisco Manrique era un político que estaba a cargo de un ministerio, y Bandor era un dirigente sindical. Y parece que fue un negocio entre ellos, o por lo menos un acuerdo, ¿no? Hizo aprobar el presidente Perón la ley 20.748, conocida como Sistema Nacional Integrado de Salud, resistida por todo el sindicalismo peronista, que fue resistida por los peronistas. Esa ley no llegó a implementarse y finalmente en 1980 fue anulada por el proceso militar. Todos los intentos posteriores para crear un sistema de salud y desregular el poder sindical, todos los intentos que se hicieron a manos, por ejemplo, del radicalismo, que era, bueno, cuando gobernaba, fueron impotentes, por así decirlo, se estrellaron en la impotencia. Y el sistema engordó de la mano de los gordos y también con la ayudita del menemismo, que con el cuento de desregular le abrió la puerta del gallinero al zorro de la medicina prepaga privada. Es decir, con el sistema actual, ¿no?, que ya estaba en aquel entonces, que Perón lo quiso cambiar, según este señor Mario Moldovan, con ese sistema, con este sistema que tenemos ahora, que ya estaba vigente en aquel entonces, quiso decir que se enriquecieron muchos dirigentes sindicales y también con la ayudita del menemismo, en la década del 90, cuando gobernó Menem, que con el cuento de desregular le abrió la puerta del gallinero al zorro de la medicina prepaga privada. Es decir, permitió que ingresen los privados al sistema de salud argentino para trabajar con los sindicalistas y también inclusive con los hospitales públicos, que los convirtieron en hospitales de autogestión, que creo que es un eufemismo porque en el fondo es lo que quisieron hacer fue privatizar los hospitales públicos. Y te hago una interrupción para explicarte algo que estuve descubriendo hace poco tiempo, no hablando con gente que trabaja en el hospital público. Resulta que, primero te digo que no sé si todos los hospitales públicos se recaudan, ¿no?, o facturan tanto, ¿no?, con obras sindicales. Quizás no es mucho, pero hay algunos lugares que sí, recaudan bastante aparentemente. Y con ese nuevo sistema de autogestión parece que uno pertenece a una obra social sindical. Entonces, como no lo puede atender la obra social sindical, se presenta en el hospital público, lo atienden y después ellos le pasan la cuenta a la obra social del ciudadano que fue atendido.
Entonces, ahora resulta que, según me explicaron, ¿no es cierto? Y no me lo mintieron, el hospital público recauda dinero. Ahora resulta que con lo que recauda dinero el hospital público, hay una parte de ese dinero que se reparte entre los empleados del hospital. Como un plus, ¿no?, que se agrega al salario ya convenido. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué sucede? Sucede que quienes se atienden en el hospital público y no tienen obra social, sindical, como no le dejan ganancia, ¿no es cierto? Porque ahí no hay un plus que reciben, ¿no? Bueno, podemos creer que la atención va a ser igual para todos, porque el hecho de que vaya, como dije allá en otra ocasión, cualquier individuo va, se presenta y dice, quisiera atenderme por tal o cual motivo, y le pregunta si tiene obra social sindical, ya le están poniendo una especie de freno, ya le están imponiendo, ya lo están, digamos, bajoneando, por así decir. Porque me han contado que una señora que, más de una vez me contaron, señoras que van al hospital y le dicen que sí, contestan que tienen obra social sindical, y le dicen, ¿por qué no va allá entonces? Y bueno, por tal motivo, entonces le dicen, bueno, por esta vez lo atendemos, por esta vez lo atendemos. Además de todo lo que tuvieron que esperar para ser atendidos en el hospital público. Acá, bueno, este señor tiene una particular manera de hablar, ¿no? Pero bueno, yo la respeto mientras no sea agresivo, me parece. Lo que está saltando hoy en los juzgados tiene que ver con delitos concretos, pero también es la punta de un iceberg. La de un sistema de negocios y control político creado hace 50 años, ¿sí? Descontémosle 50 años al año 2010. Y nos remitimos a 1960 aproximadamente, la fecha, bueno, fueron 70 creo, pero aproximadamente, fue cuando el general Onganía promulgó esa fatídica ley, ¿no?, que le concedió mucho dinero a los sindicalistas. La de un sistema de negocios y control político, creado hace 50 años. Y ahí están todos, hasta los que pelearon contra Menem y se quedaron con la CGT, los que después de denunciar la Banelco, se miraron al espejo y se preguntaron, ¿por qué yo no? Si todos somos peronistas. Es decir, te aclaro una cosita. La Banelco es una palabra que designa un acto de corrupción que hubo en la Cámara de Diputados, y no sé si también en la Cámara de Senadores, por la cual repartieron mucho dinero para que sea promulgada una ley. Mucho dinero. Es decir, un acto de corrupción. Y entonces dice, los que después de denunciar la Banelco, ¿no?, los que primero la denunciaron, pero después pareciera que algunos peronistas se miraron al espejo y se dijeron, ¿por qué yo no? Si somos todos peronistas, es como que, ¿por qué yo no puedo también recibir plata? Por eso acá te hago una pequeña interrupción también. La política, ¿sí?, por momentos, ¿cómo te diría? A ver. Y también la actividad sindical, empresarial, la justicia,
inclusive la religión. Parecería que somos, en Argentina, además que los argentinos, como muchos países, parecemos por momentos una suma de egos. Porque como que cada uno que está en un sector se interesa, si le va bien, fenómeno. Como que el bien común no es algo que nos interese mucho. Pero hay mucha gente que no es egoísta, que es muy generosa, que trabaja bien y no se da cuenta, lo hace quizás por ignorancia. Pero lo que ocurre es que parece haber también egoísmos sectoriales. Y entonces, también podría definirse la Argentina como una suma de egoísmos sectoriales. Y que dentro de cada sector, que como te dije recién, empresarial, sindical, político, legislativo, judicial, religioso inclusive, parecería que no nos interesa el bien común, sino que en cierta manera nos interesa el curro común de nuestro sector. Si el sector donde yo pertenezco tiene un curro, bueno, yo quiero cuidar ese curro y no me importa si los demás no lo tienen o si es, digamos, injusto. No me importa. Yo quiero el curro y quiero seguir con el curro. Continúo. Mientras los juzgados amenazan con un manipulite de las obras sociales, el Senado introdujo algunas modificaciones al sistema privado de prepagas. El tema vuelve ahora a diputados, pues estaban tratando una ley que no existiendo bien cuál era, ¿no? Se trata de un negocio multimillonario donde un grupo de empresarios son socios. Bueno, acá está hablando nuevamente de esa relación entre la medicina privada, prepaga, llamamos en Argentina, y los sindicalistas. Pero fíjate cómo hablamos de todo esto y el que se perjudica fundamentalmente es el hospital público. El hospital público. Del cual te quiero comentar lo siguiente también. Por favor, te hago otro paréntesis. Yo no sabía cómo está organizado el PAMI para atender a los adultos mayores, como decimos ahora. Pero en el PAMI cada jubilado tiene una tarjeta como si fuera una obra social sindical o una prepaga, una tarjeta, un plástico, ¿sí? Y con esa tarjeta donde está el número de socio, bueno, esa tarjeta significa que el hombre o la mujer tienen derecho a cualquier atención médica, ¿no? A que le den turno, a que lo atiendan, inclusive a que le den remedios y otros muchos beneficios también para los jubilados. O sea, todos tienen derecho a todo, ¿de acuerdo? Ahora bien, en los hospitales públicos no hay nada. Nadie tiene carnecito ni nada, o sea, nadie tiene, no sé si siquiera historia clínica. Bueno, deben tener, me imagino. Quiero creer. Pero te pueden decir 1 mes, 2 meses para el turno, 3 meses. Existen todos los problemas que existen, con falta de infraestructura, de buenos salarios. Y digo, tan difícil es que le den un carnecito a cada argentino que no tiene, digamos, ni obra social sindical, ni prepaga. Se da un carnet y se organiza por lo menos como está organizado el PAMI, porque el PAMI hay 2 cuestiones. Una de que está organizado más o menos bien, porque hay hospitales privados que trabajan para el PAMI, aunque quiero ser muy cuidadoso con todos los hospitales privados, ¿sí? Porque también se tienen hospitales públicos, pero
porque no estoy tan de acuerdo con que haya tanta participación de la empresa privada en la medicina pública. Pero bueno, déjame que te diga, el jubilado se mete en internet, bueno, busca en su computadora o en su teléfono la página de internet del hospital al que le asignaron y pide turno y lo tiene sin problemas y capaz que te dan 2 semanas después o un mes después, pero te dan turno, no tenés que hacer ningún trámite burocrático excesivo, nada, sencillo. ¿Por qué no puede hacer lo mismo quien se atiende en el hospital público? No pueden, no tienen nada. Bueno, sí tienen, pero no funciona tan bien muchas veces. Vuelvo al tema. Acá sigue diciendo el señor Moldován, se trata de un negocio multimillonario, bueno, estamos hablando de las prepagas y los sindicalistas, las obras sociales sindicales. Se trata de un negocio multimillonario donde un grupo de empresarios son socios, cómplices o cafillos de sindicalistas. Bueno, es una palabra en un fardo cafillo que, no sé, quizás quiere decir amigote, ¿no? De los sindicalistas. Los privados se quedaron con la crema, es decir, con la parte principal del negocio, con mucho dinero, querrán decir, ¿no? Los privados se quedaron con la crema, sin olvidarse de la masa de la torta, que también la masa de la torta, consiguieron. Porque las obras sociales les ceden afiliados a cambio de jugosas comisiones. Listo, se terminó el artículo, ¿no? Ahora, yo quiero leerte algunos comentarios, por favor, de este artículo, ¿no? Acá dice, en Europa, ver Francia e Inglaterra, que no son precisamente socialistas, y la medicina es gratuita para todos y se paga con los impuestos. En Estados Unidos, si no tenés un seguro, no tenés medicina, dice, ¿no? No, digamos, está todo muy caro. Acá en Argentina debemos volver a la propuesta del general Perón y permitirle a los muchachos sindicalistas volver a su función específica y evitarse bueno, acá dice, los insultos y el desprecio de sus afiliados y algunas cárceles también. Lo que pasa es que hay demasiada plata en juego y los empresarios bueno, no sé exactamente qué quisieron decir, ¿no? Acá. Y continúo con otro mensaje. Y habría que agregar que en la época del fundador del peronismo tampoco había descuento para obras sociales, o sea, el 3% y el 6%. El estado de bienestar peronista se encargaba de la salud como, usted dijo, quizás se refiere al autor del artículo, con el gran Carrillo al frente, ¿no?, del sistema de salud. Y después dice que comparar, este comentarista, comparar a los últimos ministros de salud, los que vinieron después de Carrillo, da pavor, porque parece que para él fueron todos malos. Es que Carrillo fue un gran ministro. Quizás tenemos que volver a estudiar la obra de ese señor, la obra de este médico que se destacó muchísimo. Este hombre, este médico, tenía como fin
que la salud llegue a todos los habitantes, así de sencillo, no había nada extraordinario así en cuanto, es un sistema simple, ¿eh? Era un sistema que administrado de manera central, ¿no? Por la administración central del país, no por cada provincia, me parece a mí, y entonces el hombre pudo organizar la distribución de hospitales por todo el país. Y después dice otro comentarista, brillante nota, aporta elementos centrales para un esclarecimiento histórico de un grave déficit que tiene la salud en Argentina. En verdad, un dato que se escapó fue la identidad del ideólogo de esta patraña, que fue el coronel Rubens San Sebastián, quien dijo en su círculo íntimo, con esto comenzamos el verdadero proceso de desperonización de la sociedad, pues creamos una burocracia que se dedicará a cuidar sus privilegios antes que sostener sus lealtades políticas. Bueno, una opinión realmente nefasta, ¿no? Otro comentarista dice, en varias oportunidades he visto, no mirado, el título de esta excelente nota que conlleva dotes de instrucción histórica de una contemporaneidad muchas veces intencionalmente ignorada. Esta nota describe en claridad meridiana de qué manera el longaniato, no Longanía, nos dejó el huevo de la serpiente entre las lealtades sindicales, esa que se convirtió en una omertá, ya sin descaro o algo así, ¿no? Dice el hombre. La omertá es el silencio en las organizaciones mafiosas, ¿no? Es una ley. Y dice, y ahora digo yo, ¿quién podrá ayudarnos? Otro lector, muy buena la nota, la salud pública en este país no existe. Las obras sociales compiten para ver quién da menos a sus afiliados. Habría que nacionalizar todo el sistema de salud, no dejar más en manos privadas, ya sea de sindicalistas o prepagas, la salud de los argentinos. Bueno, justamente es un poco la idea que vengo teniendo. Y que esta idea funciona en otros países, inclusive desarrollados. Si hay participación privada es muy poca, me parece a mí, en la medicina pública, muy poca. Y cuando le dimos mucha participación privada, si no me equivoco, en Colombia, empezó a tener problemas el sistema. Cuando que dieron lugar a las empresas privadas para trabajar para el sistema público. Y justamente lo están cambiando el sistema, están tratando de reformarlo para que no haya tanta participación privada, para que haya menos participación privada, ¿no? En la salud, en los servicios de salud públicos. Y bueno, otro comentarista dice, muchas gracias por publicar mi comentario, un fuerte saludo y sigan con estas notas que sirven para que la gente piense. Y finalmente, un comentarista dice, totalmente de acuerdo con esta nota, principalmente porque reafirma la continuidad de una política de latrocinio a los intereses de los trabajadores. Latrocinio significa el hurto o fraude, especialmente el que se comete contra bienes públicos, ¿sí? Y generalmente es en gran escala, ¿no? A mucha gente. Dice, política de latrocinio a los intereses de los trabajadores que es ajeno a lo que el general impulsa para el cuidado de la salud de los asalariados. El general Perón se refiere, creo.
La ley impulsada por Onganía ha servido para carcomer la representatividad genuina de las organizaciones sindicales y a muchas las transforma en instrumentos de freno y sojuzgamiento de sus afiliados, antes que ser instrumentos que representen y defiendan los intereses laborales. Y eso puede ser kirchnerismo, como antes fue el menemismo y bandorismo, mucho antes, pero nada tiene de peronismo. Quiere distinguir el hombre, el verdadero peronismo, ¿no? Que fue, bueno, la manera como Perón entendió la salud pública y las obras sociales sindicales, y la manera como después se fue desvirtuando todo eso. Pero acá dice, repito, la ley impulsada por Onganía ha servido para carcomer la representatividad genuina de las organizaciones sindicales y a muchas las transformó en instrumentos de freno y sojuzgamiento de los afiliados, antes que ser instrumentos que representen y defiendan los intereses laborales. Ahora, seguidamente yo quisiera comentarte también un artículo donde se refiere a la actividad de los médicos en los hospitales públicos. El título dice: todo es demasiado estresante. La fuga de médicos de guardia en hospitales profundiza la crisis sanitaria. Desde la Asociación de Médicos Municipales admiten que los profesionales pasan por situaciones agresivas, como ataques de pacientes y acompañantes. Los concursos quedan vacantes. Hay especialidades que ya no se ofrecen los fines de semana en instituciones porteñas. Este es un artículo del diario La Nación. La fecha es febrero de 2024. La cabina de ingresos de la guardia del Hospital Piñero, en el Bajo Flores, la capital federal, está cubierta por una reja metálica. Protege a la recepcionista cuando tras horas de espera, algún paciente se impacienta y en un arrebato de impotencia comienza a golpear el cubículo en busca de respuestas. Permitime. Acá me detengo un segundito. ¿Cómo podemos haber estado así muchos años? ¿Cómo podemos los argentinos, cómo pueden los intendentes, los gobernadores, los presidentes, los alcaldes? ¿Cómo podemos estar sosteniendo este tipo de irregularidades terribles que suceden en los hospitales? Un poco más de presupuesto y ya está, y ya se solucionan un montón de inconvenientes. Sabemos que el dinero público a veces no se gasta tanto de una manera racional. ¿Por qué no priorizan la medicina pública? ¿Por qué? Esto sucede también en España, es muy semejante. Allá con menos gravedad que aquí, pero hay algunas regiones de España en la cual el gobernante de esa región le da mucha importancia quizás a la participación privada, ¿no?, en la medicina pública, y también, como sabemos, como en Argentina, se le da mucha importancia a la escuela concertada, o más de la que tiene que tener. No, ninguna importancia habría que darle, pero como se creen que es un servicio que hace bien, y sin embargo, bueno, tanto la escuela privada como los hospitales, tanto la escuela pública como los hospitales públicos, no están recibiendo un dinero que podría convertir a la escuela pública y al hospital público en instituciones excelentes, mucho mejores.
Pero no te estoy hablando de un dinero que ellos pueden optativamente utilizar o no. Es un dinero que es ilegal. No se puede legalmente ayudar a una escuela privada. Te aclaro que todas las escuelas católicas son escuelas privadas, no son públicas. Por si no lo sabías o si no te diste cuenta, porque tendrías que saberlo, pero no son públicas para nada. Sin embargo, algunos países quieren considerarla pública para así poder dar subsidios. Hay muchas quejas entre los españoles, por ejemplo, de que en Madrid están dándole mucha importancia a los hospitales privados que son subsidiados por el gobierno y descuidan la atención de los hospitales públicos, que deberían ser la primerísima prioridad. Bueno, yo paso directamente ahora porque este artículo quizás no puedo leer tanto, ¿no? Opiniones, ¿sí? De médicos, especialmente, parecería que fuera así, o que tienen relación con los médicos, ¿no? Acá hay un comentarista que dice, esto no es nuevo, acuérdate que estoy hablando ahora de los hospitales públicos, los dramas que tienen, que prestan muy buenos servicios también, pero bueno, que podían mejorar, ¿sí? Esto no es nuevo. Hace años que los médicos se van de los hospitales por falta de insumos, de salarios y sobre todo de respeto por parte de los pacientes. Bueno, no sé si me dan ganas de culpar a los pacientes tanto, pobre gente. Tantas veces, a veces tienen que esperar 7 horas. Van a las 3 de la mañana, algunos hasta van la noche anterior a pedir turno. Y comprendo los médicos que sufren. Coincide con la decadencia social, con la educación de los valores de la gente, que han reducido a los trabajadores de salud en general a simples servidores a bajos sueldos. Bueno, ves, la educación en valores, o la educación y los valores, dice acá. La educación está muy relacionada con esto, está indisolublemente asociada a estos inconvenientes. Otro comentario. Con Milei, el presidente actual, los médicos se van a ir todos de los hospitales, punto. Para él son la casta. De los cientos de leyes que quiso modificar, ninguna los incluye a los médicos ni a los hospitales. Y dice que es responsabilidad de las provincias y él solo se ocupa de Techint y de IRSA, que parecen dos empresas importantes argentinas. Otra opinión. La cronista habla solo de Cava, es decir, la capital federal. Andá a ver cómo están los médicos de hospitales del conurbano. Acá hace un juego de palabras, en lugar de conurbano dice Congo urbano, refiriéndose a la República de Congo en África. De todos modos, a Javier Milei le faltan cojones, quiso decir, dijo otra palabra, para mejorar el sistema. Otro comentario. Pronto habrá déficit de especialistas en todo el país. Muchos emigraron y los jóvenes cada vez estudian menos medicina. No hay recambio. Y otro dice, cuando venga un funcionario con la intención de revertir lo económico y el maltrato a los médicos, va a ser tarde. Los médicos van a estar haciendo telemedicina con una agüita mineral y aire acondicionado, seguros y sin exponerse a la violencia física y moral. El que pudo salir del infierno no va a volver otra vez.
déjame aclararte que lo que estamos comentando ahora no sucede en los lugares donde se atienden los jubilados del PAMI. Esto sucede exclusivamente en los hospitales públicos. Entonces, ¿por qué pasa en el hospital público y todos tienen en otros lugares? Todos tienen presupuesto, todos pueden tener un buen presupuesto. ¿Por qué hay tantos problemas después de tantos años? Dice alguien, cuando lo piensan resolver, dice, no tienen las condiciones, está como inconcluso, ¿no? O no tienen las condiciones. Alguien dice, en Quilmes te atienden mejor que en Cava. Médicos de Cava tendrían que ser de los que mejor deberían cobrar. Por otro lado, es increíble que aquellos que se atienden en los hospitales públicos, en vez de agradecer y cuidar lo único que tienen, terminan rompiendo las instalaciones y pegando a los médicos. Qué triste que es, por Dios, qué triste que es. Seguro que los médicos comprenden a los pacientes, se ponen en un lugar y también comprenden. El problema no son los médicos ni son los pacientes, ¿no? Por supuesto que tenemos que mejorar la conducta, claro. Yo quisiera conocer los sueldos de los administrativos que trabajan en Cava, de organizadores de eventos, por ejemplo, de trabajo sin responsabilidad ni necesidad de capacitación. Estoy segura, dice esta mujer, que nos llevamos una sorpresa si conocemos los sueldos de otras personas que trabajan en otros ambientes. La burocracia de Cava está llena de ñoquis caros y no se paga ni a médicos ni a enfermeros como se debe. Bueno, esto me hace pensar, como vengo pensando ya hace un tiempo, que hago otro paréntesis, por favor. Me hace pensar en lo que está sucediendo en Argentina con las negociaciones colectivas de trabajo, con las paritarias. Yo veo por una parte que hay jóvenes, muchos jóvenes que son la mayor parte de la fuerza laboral, ¿no? En la capital federal por lo menos, muchos trabajadores que ganan salarios bajos. A pesar de que escuchamos que el sindicato de comercio no consigue un salario mínimo quizás cercano a los 500.000 pesos, la realidad no es así, no es así la realidad. Hay mucha gente que gana mucho menos dinero que lo que dicen que se negocian las paritarias. De todos modos, lo que sí se puede comprobar, yo no me fijé bien, voy a ver si me ocupo, pero me parece que, a ver, si dicen que los empleados bancarios lograron un acuerdo mediante el cual el salario mínimo, porque creo que es el mínimo, va a ser de un poco más de 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos. Ese sí que lo pagan los bancos, creo que es que son capaces de estar pagándolo. Me parece extraordinario que tengan un buen salario, me parece muy bien que les dé para comer, que les dé para vestirse, para mantener a su familia y que se puedan comprar una casa también, me parece excelente. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo puede un médico estar ganando mucho menos de 1.000.000 de pesos? Los docentes que ganan muchísimo menos. Parecería que hay un desfasaje en Argentina, provocado posiblemente por este sistema de negociaciones paritarias que tenemos, que lo vengo denunciando hace tiempo, y que los gobiernos no dicen nada, no se le ocurre opinar nada. Saben que hay algunas diferencias, distorsiones, ¿no? En el pago, en los salarios que se están pagando. Pero en lugar de mejorarlos, quieren nivelar a la baja. Están bajándolos más. Entonces,
Ya llevamos muchos gobiernos, pero muchos gobiernos, nadie se fijó en las negociaciones paritarias y saben que es un escándalo, pero no dicen nada. Los sindicalistas no dicen nada. Bueno, claro, los sindicalistas quieren que siga así, quizás. Los legisladores no dicen nada. Los jueces no dicen nada. Los políticos no dicen nada. ¿No es mejor que tengamos salarios como, yo te diría, en el primer gobierno de Perón, que empezó a subir mucho los salarios? Perón decía, en unos videos que estoy viendo, en unas películas filmadas hace muchos años, decía, cuando yo era presidente, cualquiera tenía 100 pesos en el bolsillo para gastar. Y con 100 pesos se compraban muchas cosas. Y es así, porque yo viví esa época. Era muy niño, pero percibía que se vivía mejor que ahora, mucho mejor. Entonces, todos tenemos que, el país tiene que tener un buen nivel de ingreso entero, ¿no es cierto? Que no haya desempleo, que no haya tanto trabajo informal. Por lo demás, hablando de paritarias, hay gobiernos de provincia en los cuales el gobernador está dando un aumento del 25% en las paritarias. 25% y quizás por varios meses. A los docentes están aumentándole poquísimo. La economía del país es un desastre. Por eso no pretendo que le aumenten, ¿no?, 100% para 3 meses, no. Lo que pienso es que tiene que haber orden para que después, si además de orden hay un uso racional del dinero público, se cobran los impuestos de manera razonable, ¿no?, y que se le cobre más al que más tiene. Entonces, todo mejora y estamos todos en paz, contentos. En Argentina, actualmente, el empleado debería trabajar en auto. Debe estar pudiendo comprarse una casa. Y debería tener un buen nivel de vida. Podría irse de vacaciones con su familia. Si no tenemos es porque no supimos administrar el país. Y además hemos seguido consejos externos que nos hicieron daño como país. Porque claro, si no tenemos criterio propio para resolver nuestros problemas, entonces parece que vamos como un jardín infante, que parecemos por momentos, a la guardería que está en el Fondo Monetario Internacional, a ver qué nos dice, qué nos pide. No te enojes, pero parecería eso. Tenemos gente muy capaz, tenemos políticos muy bien formados, o por ejemplo, hemos dicho, muy inteligentes, talentosos, economistas. Pero me parece también que, y tiene que ver con este tema, ¿no?, con el país, porque los problemas de la medicina en Argentina son problemas propios del sistema de salud y también propios de la misma economía argentina. Cuando mejora la economía argentina, todo lo demás mejora, todo lo demás. Necesita mucho el sistema de salud y el sistema educativo de que la economía esté ordenadamente llevada, bien todo administrado, con muy baja inflación, bajísima inflación.
Yo te diría que si te dicen que un poco de inflación es bueno, que no pasa nada, que el país puede crecer, que aunque si se paga, aunque sea hay suponete 10, 15% de inflación, te diría que no les creas. Y que te propongas como argentino colaborar para que un día la inflación sea de menos del 3%, menos del 2,5% si fuera posible. Porque de esa manera es solamente bajar la inflación a ese nivel nos permite retrotraernos a la época de la convertibilidad, en la cual aumentó mucho el ingreso, pero sin los problemas de la convertibilidad, ¿me entiendes? Con autonomía bancaria propia, ¿no? Con soberanía. Un segundito. Como te estaba comentando, hay un montón de factores que influyen para que la medicina en Argentina, la sanidad, los hospitales públicos, sindicales, privados, para que cada sector funcione perfecto, ¿no? Y te pregunto, ¿no te parece que tiene que ver, como te comenté hace unos días, los problemas demográficos, la falta de natalidad, la inflación que tenemos? Somos campeones mundiales de inflación, no solamente hoy, este año, hace años que somos campeones mundiales, de persistencia en mucha inflación. Por eso me referí mucho a los sindicatos, ¿viste? Porque los sindicatos, resolver el tema de los sindicatos en Argentina, ponerse de acuerdo con ellos, para que sean como en todo el mundo, ¿no? Se ocupan de los intereses del trabajador, ¿eh? Y de la mejora de los afiliados, ¿eh? Ellos mismos con sus obras sociales, del sindicato, digo, ¿no? La obra social del sindicato, no tanto de la medicina. Y tenemos que mejorar la educación, ¿eh? En Argentina, ya te comenté, te dije en algún momento que la educación necesita una reforma muy grande. La educación pública necesita más dinero, el hospital público necesita muchísimo dinero, los docentes y los médicos, bueno, intensificar la formación. No sé si son tan buenos como escuché los hospitales universitarios, estatales, para poder sacarle provecho. Sin participación privada, está claro, ¿no? Eh, y bueno, y si yo te digo que la educación privada también tiene que ver con todos estos problemas económicos, el sistema de salud, etcétera, bueno, capaz que no lo relacionas mucho, pero tiene que ver también. Actualmente,
existe la moda, por así decir, de muchos países de Latinoamérica o del Asia, de Europa, de China inclusive, como que muchos estudiantes quieren ir a Estados Unidos a estudiar, o a algunos países de Europa, y me parece bien. Yo creo que los americanos, bueno, son talentosos como muchísimos países, como todos los países del mundo. Lo que ocurre es que me parece que debemos repensar, ¿no? Si habida cuenta, ¿no?, de que muchos políticos, economistas, funcionarios gubernamentales, gobernadores, o por lo menos unos cuantos de ellos, se formaron en universidades norteamericanas o extranjeras y pagaron mucho dinero por la carrera que estudiaron. Digo, ¿hasta qué punto es buena la enseñanza universitaria que se está dando actualmente a los alumnos? Que después van a ir a sus respectivos países, si estuvieron en Estados Unidos, por ejemplo, y van a aplicar lo que aprendieron. ¿Es posible que en Argentina no tengamos un pequeño grupo, siquiera de economistas que sabemos que van a resolver todos los problemas? Me parece que se pueden sentir ofendidos los economistas argentinos con lo que yo digo ahora, pero ¿cómo podemos tener un país que no se encamina como corresponde? Un país riquísimo como Argentina. ¿Por qué hubo épocas en que la democracia funcionaba bien, se sucedían los gobiernos y había buenos funcionarios, la economía estaba bien conducida, había poca inflación? Me parece que en gran parte se debe al neoliberalismo. En Estados Unidos, por ejemplo, se da mucha importancia a Milton Friedman, por algunos cuantos, no digo todos, pero parece que todavía hay mucha gente que le da importancia, economistas, a Milton Friedman. Y Milton Friedman no fue un economista extraordinario, ni mucho menos, con respecto a implementar sus ideas en un gobierno. No conviene. En las universidades no te enseñan religión, ni siquiera en la Universidad Católica, creo. El promedio que se paga en las universidades norteamericanas por año son, me refiero a las privadas, ¿no?, universidades, $40.000 en promedio. Pero yo te pregunto, ¿salen de allí dirigentes que van a su país y tienen claras ideas respecto de cómo mejorar la economía? Bueno, tendré que referirme a la Argentina, porque parece que en otros países funcionan mejor los funcionarios que en Argentina. Nosotros somos un caso raro, los argentinos. De todos modos, me parece que los Estados Unidos serían un país mejor, mucho mejor, si tuviera una educación universitaria que no sea tan cara. Pues inclusive las universidades estatales en Estados Unidos que existen, por lo que leí, si me equivoco me rectifico acá, ¿no?, nuevamente, me parece que $10.000 es lo que tienen que pagar los alumnos en promedio en las universidades estatales. Y si a esa universidad estatal acude un alumno que pertenece a otro estado,
entonces le cuesta 20.000, aproximadamente $20.000 anuales. Cuando yo te decía, volviendo un poco haciéndote una referencia ahora a lo que dije en otro video, ¿no? Que los hospitales, yo te dije que te había dicho que los hospitales públicos podrían funcionar mucho mejor. Y te mencioné el hospital sirio-libanés, el hospital italiano, el hospital alemán, que podrían parecerse a esos hospitales. No quise decirte de ninguna manera que tengan que ser privados o que tengan que tener capital privado. ¿No? Yo me refiero a que siendo 100% públicos, pueden tener una eficiencia semejante a la de hospitales privados. ¿Comprendes? Y quizás mejorar en algún sentido, en algún aspecto, tener mejor servicio. No es tan sencillo, pero se puede lograr perfectamente. Pero primero tenemos que creer en lo público, ¿no es cierto? Especialmente en esos dos rubros tan importantes que tienen los países que parecen que no forman parte de un modelo macroeconómico. Si en cualquier país que tenga un modelo macroeconómico para conducir la economía, para, ¿no?, hacer que el país tenga poca inflación, que crezca el PBI anual, que mejore el ingreso per cápita de los argentinos, etcétera, que puedan ir de vacaciones, que puedan, un modelo económico que haga que el país pueda aprovechar todas las riquezas naturales que tiene. Pero claro, para eso tenés que mejorar la educación. Vos tenés que separar la educación, no tiene que formar parte de un modelo macroeconómico, igual que la salud. En la educación y la salud tenés que poner todas las fichas, primero que nada, me parece a mí, para que todos los ciudadanos argentinos, todos los habitantes de la nación tengan una buena educación y una buena salud. No te niego para nada que haya hospitales privados, de ninguna manera, o que haya, se puede tener una mutual, que se cree, ¿no es cierto?, lo que quieras, pero una educación pública, sí, totalmente pública, a la cual va todo el dinero destinado a la educación, no que se separe una parte para subsidiar escuelas no públicas, privadas, religiosas o laicas. Si vos ponés las fichas en los hospitales públicos y te ocupás de mejorar la formación del personal, y además podrían crearse instituciones, ¿no?, formadas por ciudadanos que trabajen ad honorem, inclusive si querés, que se ocupen de colaborar con el hospital público, cada uno en el lugar donde reside, ¿no es cierto? Que dedique 1 o 2 horas por semana o por mes a estudiar lo que sucede con el hospital público. Entonces que puedan presentar propuestas, que puedan inclusive, bueno, llegó el caso, quejarse de algo que no funciona bien y pedir que se rectifique a una actitud que no sea muy honesta, si querés, o que den aportes para mejorar la atención, ¿no?, la atención al público. De alguna manera que haya un control ciudadano de las empresas, de los hospitales públicos, quiero decir. Y también de la educación, las escuelas, ¿no? Que en la escuela pública el padre y la madre tengan un poquito más de participación, se interesen un poquito más, al nivel que puedan. Si son políticos, ¿no?,
bueno, que se interesen un poquito por la educación, que estudien los problemas. Vos sabés que para mejorar la salud pública, todo, ¿no? La privada también, para mejorar la educación, para conseguir la estabilidad de los precios, que no suban los precios, para que mejore la economía de tal modo que podamos acceder a los bienes que llegan. Antes tuvimos argentinos, ¿no? Como digo, las vacaciones, la compra de una vivienda, el auto propio. Bueno, por eso, mejorar la educación. Y dentro de educación, mencioné muchas veces la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿sí? De todos modos, es tan profundo el problema que tenemos en Argentina y en todo el mundo, que no podemos solamente tomar de la religión católica solamente lo que es doctrina social de la Iglesia. Porque en el fondo, lo que primariamente tiene que mejorar en cada país es la conducta social, ¿no? Mejorar el respeto al prójimo, que tengamos ética comercial, ética profesional, que falta mucho parecería, que respetemos la vida. Para mejorar todo eso, digo. Yo te hablo de doctrina social de la Iglesia, te puedo hablar de sí, del principio de solidaridad, de la participación, de la gestión universal de los bienes, pero antes que la doctrina social de la Iglesia, se puede utilizar, sí, independientemente de todo lo demás, pero no te olvides que la doctrina social de la Iglesia es parte de la religión católica. ¿Sabías que es una rama de la teología, la doctrina social de la Iglesia? Entonces, para que tenga una efectividad grande, para que la entendamos, para que descubramos el valor que tiene, primero tenemos que descubrir la importancia de tener una vida evangélica, una vida según los preceptos evangélicos. Propongámonos mejorar en cuanto a este ateísmo, inclusive los católicos que parece que tuviéramos, ¿no? Me incluyo, trataremos de tomar más en serio la religión, de estudiar, de leer el Evangelio y de interesarnos por la doctrina católica. Porque si no, volvemos a lo principal, que es vivir lo que nos enseñaron en el catecismo, si es que nos lo enseñaron. A mí me lo enseñaron. Y bueno, voy a ver si lo leo nuevamente, porque tenemos que estar constantemente repasando, ¿no?, la doctrina católica. Entonces, si tenemos nosotros un mínimo de nociones católicas, más un mínimo de doctrina social de la Iglesia, vamos a entender todo lo demás, porque entonces vamos a darnos cuenta de que el sistema capitalista que estamos viviendo en todo el mundo, en la mayor parte del mundo, excepto unos cuantos países que parecen que están volviendo comunistas, entonces vamos a darnos cuenta de que la doctrina social de la Iglesia es el corazón y el alma del capitalismo. No podemos tener un capitalismo sin alma o sin corazón, porque eso es el neoliberalismo justamente. Egoísmo, insensibilidad, indiferencia, injusticia. Y ocuparnos principalmente, todos, no solamente los políticos o los religiosos, en cuanto podemos,
ocuparnos de los más pobres entre los pobres. De los miserables, de los más simples, de los abandonados, de los más vulnerables, de los más necesitados. A todos ellos tiene que llegarle los bienes, la dignidad, el respeto, la caridad, la justicia social. Mirá, te puede sonar fuerte lo que te digo ahora quizás, pero pareciera que, a ver, ojalá que me haya equivocado cuando te hablé de que parecemos una suma de egoísmos en los argentinos. Porque egoísmo hay mucho. Y también hay mucha generosidad, mucha potencialidad en este pueblo. Y cuando te hablé de egoísmo sectorial, que parece que también existe, entonces, ¿no te parece? Yo te lo dejo, te hago como pregunta en todo caso. ¿No te parece que a veces para nosotros, si estamos en política, si estamos en el sindicalismo, si estamos en la justicia, si estamos en la empresa, sea cual fuera el sector no social donde estamos, ¿no te parece que a veces buscamos más el curro que nos favorece a nosotros, como tanto a nivel individual como a nivel social, ¿no es cierto? Si tenemos un curro lo queremos cuidar. Pero pensamos en los demás, pensamos que hay gente que está padeciendo hambre. No quiero ponerme así, viste, en Madre Teresa, suponete, ¿no? Pero hay mucho dolor en Argentina, mucho sufrimiento. El Evangelio habla muchas veces bueno, claramente habla, digo, que tenemos que vivir la oración, el ayuno y la limosna. Y la limosna muchas veces puede consistir también, quizás, ¿no? En el servicio de caridad que presentamos al prójimo. Como políticos también, como legisladores, como jueces. Sindicalistas, empleados, docentes. ¿Qué dice de una sociedad que haya hospitales públicos donde se desprecia tanto en los hechos, ¿sí? En los hechos, a los pacientes? Parecía que tenemos un sistema que está pensado y diseñado para que la condición humana desprecie a la condición humana. Es decir, es como si la condición humana se desprecia a sí misma, despreciando a otros miembros de la condición humana.
Por eso, por las dudas te digo, si estamos trabajando por el curro común, antes que por el bien común total de la sociedad, cambiemos. Arrepintámonos y convirtámonos. Argentina yo creo que puede ser una nación de las mejores del mundo. Quizás no necesitábamos decir que bueno, que en algún momento de la historia fuimos el país más rico del mundo, no creo que convenga, ¿no? Tratamos de ser lo mejor que podamos y de Argentina es posible que salga mucho bien para el mundo. Estoy casi seguro, estoy seguro, me siento muy seguro, sí, sí. Mucho bien puede salir Argentina para todo el mundo. Además de que, bueno, se recupera la economía, podemos tener un modelo de economía. Te doy gracias y hasta otro momento. Muchas gracias.